Hermanos, en nuestro medio, no sé si se ha dado cuenta usted, creo que a veces no queremos esperar las cosas como son, sino que como que nos adelantamos o no tenemos suficiente paciencia. Voy a poner algunos ejemplos de esto, de lo que estoy tratando de decir. Eh, Aquí en nuestro Ecuador hay una regla, digamos, en las leyes de tránsito, que es el que cumple 18 años puede sacar su licencia para manejar y así tenga un día antes, no puede sacar su licencia, pero claro, hay jóvenes que desde los 15, 16 están desesperados, yo ya quiero manejar y no puede sacar ese documento mientras no cumpla los 18 años. Entonces están esperando y esperando y tal vez esperando que si hay alguna oportunidad para que digan, no, a los 16 ya se puede. Pero la regla es a los 18. Así que tiene que esperar, quiera o no, no le van a dar, ¿sí? Tiene que esperar y cuando llegue el momento, a primera hora ya está ahí sacando su documento, ¿sí? Pero tuvo que aprender a esperar. ¿Qué pasa también? Esto lo digo con mucho cuidado también, pero aunque lo voy a detallar después. ¿Qué pasa cuando hay un joven o jóvenes que empiezan a desesperarse en el área de la sexualidad y cuando el Señor nos dice que la sexualidad lo fue creada para o diseñada para el matrimonio? Sabe muy bien cuál es la regla, pero como que no le importa mucho y acelera un poco esto y claro, no espera el momento donde el Señor lo designó, donde tiene que llevarse a cabo esta situación, pero no quieren esperar. Es más, el mundo, si me escuchan ahí afuera, lo que sea, van a decir, ¿qué está diciendo? Está perdido en el planeta, parece que es de otro mundo, extraterrestre, me dirían, no, esto no funciona acá en el planeta Tierra. O sea, esto no es así. ¿Quién espera? ¿Quién espera hasta el matrimonio? O sea, no, eso no, como que no cuadra, pero el Señor lo dice. El Señor lo dice, entonces hay que esperar. ¿Y por qué esperar? Vamos a ver más luego todo esto. Es interesante que uno se puede ver en cosas pequeñas también. Sí, para los que conducimos, estamos ahí en la ciudad, el semáforo está en rojo y ahora empiezo a observar que nadie quiere esperar a que se ponga en verde. ¿Se ha dado cuenta de esto? A tal punto que ya me hicieron, o estoy dudando de que no hay que esperar en rojo, sino que hay que pasar. Yo ya estoy dudando, ¿no? Porque todos pasan, nadie quiere esperar hasta que se ponga el color verde. Es más, mi observación, digo esto, ¿no? Es más, los motociclistas, impresionante. No ven el semáforo, no existe el semáforo, ¿no? Ni luz verde ni roja. Bueno, esa es mi apreciación, no sé cómo usted, pero me hace pensar de que no quieren esperar ni siquiera 30 segundos para continuar. No, quieren ya. Y eso es en todo. Estamos en un banco haciendo cosas, lo que sea. No, quiero que me atiendan a mí primero. No, y busco la manera, ¿cómo hacerlo? Y no se diga cuando nos toca ir a una cita médica, ahí sí que ponen, dice ahí, para los pacientes, ¿no? Pero ¿quién tiene paciencia? No, nadie quiere esperar. Puede ser que sí, el Señor dice, no es ahora el tiempo de la cirugía, pero yo quiero que ya, mañana quiero que me hagan la cirugía, ya no quiero esperar más, es que voy a morir, no sé qué va a pasar. Bueno, es el Señor el que conoce todo esto, ¿no? Es el que sabe todo, tiene el control. ¿Y quiénes somos nosotros para acelerarle al Señor y decirle, ya, ahora es el tiempo? Bueno, solo para que vea un poco cómo es nuestra situación, cómo es en el vivir de cada día que nos angustiamos, nos desesperamos y no queremos esperar, lo digo aquí, al tiempo del Señor. Porque el tiempo es del Señor. Pero nosotros no queremos esperar eso, queremos hacerlo ya. Entonces, si vamos a Santiago capítulo 5, seguimos ahí, ya estamos casi finalizando Santiago. Vamos a ver un poco de lo que estoy mencionando. El Señor es específico, bien claro, como siempre lo he venido mencionando, al menos en Santiago es bien práctico, bien detallado todos estos temas. Y Santiago capítulo
capítulo 5. Si usted lo tiene ahí en sus Biblias, sería bueno que sí pueda abrir y leer juntos. Santiago capítulo 5, desde el verso 7. Tomando en cuenta algo, el contexto, sí, quiero que usted la semana anterior fue acerca de lo que, o esa advertencia que Dios hacía a los ricos que estaban en la iglesia y todo. Tal vez recuerda esto un poco. Y ahora Santiago continúa, une todo esto y dice, por tanto, bueno, dejando un poco esto del tema anterior, pero lo pone como conclusión. Aquí usa esta palabra en esta versión y dice, por tanto, hermanos, dice, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Bueno, es el texto que aquí nos pone el Señor, que está en esta carta de Santiago. Entonces, hermanos, yo pensé en esto y lo que les acabé de mencionar con estas ilustraciones. El tema va a esto, cuando tenemos que aprender a esperar. Parece que aprendemos muchas cosas, pero no aprendemos a esperar. Es que no hay que esperar. ¿Para qué tenemos que esperar? Si podemos ganar en esto, lo otro. Y entonces nos formulamos ciertos criterios, pensamientos y decimos, ya, ¿para qué tenemos que esperar? Entonces no hemos aprendido a esperar en nada, porque tenemos como una ansiedad en este sentido, o sea, de acelerar las cosas en todas las áreas de nuestra vida. Queremos ya que graduarme, ojalá me gradúe de menos de 18 años, porque ya quiero tener mi carrera, porque ya quiero. Y aceleramos, nos esforzamos. Por un lado, bueno, está bien todo esto, pero si seguimos ese ritmo y no hemos aprendido a esperar, puede ser que las cosas no nos vayan bien. El Señor sí nos enseña paso a paso aquí en la Escritura para que aprendamos a esperar. Imagínense, el Señor les quiere instruir a su pueblo, les saca de la esclavitud de Egipto y pues allá a Canaán desde Egipto se podía llegar en 11 días, máximo en 30 días, como sea. Y el Señor dice, no, les voy a llevar por otro camino. Y total, el Señor se demoró 40 años. Algunos ya perdieron la paciencia, ¿no? Dijeron, ¿qué hacemos aquí en este desierto? Mejor tenemos que regresar. Y bueno, todos los que tenían ese criterio, ahí perecieron en el desierto. No aprendieron a esperar. Y ahí ellos mismos tuvieron que sufrir todas las consecuencias porque no aprendieron a esperar. Bueno, ese es el tema, como digo, para esta mañana. Y vamos a ver unas 3 cosas. El primer punto, cuando tenemos que aprender a esperar, es que tenemos que entender y aprender también que el tiempo es ¿de quién? Del Señor. Es el tiempo del Señor, no es su tiempo, no es mi tiempo. ¿Por qué tenemos que comprimir o extender o como sea? Si el tiempo es del Señor, a Él le corresponde. Y empieza mencionando aquí en el versículo 7, donde dice, por tanto, hermanos, tengan paciencia. Bueno, porque parece que ni en el tiempo de Santiago ni para nosotros, como que no tenemos paciencia. Bueno, imagínense, hace 2000 años que Santiago les diga tengan paciencia y no se diga ahora con todo el avance tecnológico y todas las cosas, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será paciencia, no? Entonces el Señor dice, hermanos, tengan paciencia y nos dice, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Entonces es para toda nuestra vida. Que tenemos que aprender a tener paciencia. Bueno, si el Señor ya está cerquita por venir más tarde, bueno, se acabó, ya no tenemos que aprender más paciencia, ya llegó el Señor. O si nos viene la muerte, hasta ahí se acaba la escuela, el aprendizaje de
ser pacientes. Pero hasta que venga el Señor, dice, tienen que ser pacientes. Y claro, y también en este punto, sí, yo lo puse aquí, la venida del Señor. No sé usted cómo lo espera el Señor. O tal vez ya perdió la paciencia, o tiene paciencia, o tal vez ya se olvidó. No sé cómo es como cristiano con respecto a la venida del Señor. Sí, bueno, algunos yo escucho, ¿no? Dice, yo ya quisiera que mejor ya venga el Señor. Claro, que bueno, que venga el Señor, sí, para estar en su presencia. Pero muchas veces alguien lo dice porque está mal aquí, ha sucedido tantas cosas y ya no sabe qué hacer. Y en esa confusión, eso tal vez por consecuencias mismo, porque no aprendió a esperar. Entonces dice, mejor que venga el Señor. Bueno, no es tanto así, ¿no? El Señor sabe cuándo y cómo, pero es el tiempo de Él, tenemos que aprender. El punto es que debemos ser pacientes. Esto de la paciencia es un fruto del Espíritu, y eso lo puso el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23, donde da esa lista de los frutos del Espíritu, y ahí de por medio está la paciencia. De ahí pueden leer en la pantalla, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz y paciencia, nos dice, ¿no? Entonces la paciencia es la que nos da el Señor, es un fruto del Espíritu Santo. Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dice, no hay ley que condenen estas cosas. Y es interesante que aquí Santiago coge un ejemplo. ¿Coge un ejemplo de quién? Del agricultor. El agricultor tiene que esperar, no es que tiene que sembrar y ya mañana cosechar. Para los que saben de agricultura, así no funciona, ¿sí? Así no funciona todo esto. Entonces, prácticamente tiene que esperar el tiempo que es necesario para la producción de cada cultivo o cada cosa que ha sembrado. Ellos sí que aprendieron la paciencia, no pueden acelerar, pero hay una cosa aquí, les digo, como prácticamente estamos en un mundo tan avanzado en el sentido de que no tenemos que esperar nada y todo quieren ya, instantáneo, ¿ja? Y empieza todo esto con el café instantáneo. Alguien se inventó el café instantáneo. Antes se tocaba comprar el café, tostarlo, molerlo y luego pasarlo por, ya saben cómo se hacía antes. ¿Qué trámite el café? Llegamos a un momento de decir, ¿quién quiere hacer todo ese proceso? Hay que inventar algo, café instantáneo. Y todo quieren ser instantáneo, ¿no? Porque la sociedad como que nos presiona, tiene que ser rápido esto. Nadie quiere esperar nada. Y cuando hablo del agricultor, imagínense, ya, como no hay paciencia y todos quieren ya, entonces la tecnología ahí está lista, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Algunos químicos hay que poner a las plantas para que esto le acelere y produzca en menos tiempo o a mitad de tiempo. Y ahora, bien, ahí están los químicos y todo, y como que funcionan y grandes cosechas, pero ¿qué pasa con esto? Claro, genera muchas enfermedades y ahora no quieren esos productos porque son dañinos. Pero es que el mundo exige ya y los productores de todo no quieren esperar el tiempo que es de la cosecha. Y también, por otro lado, qué cosas con los pobres pollos y gallinas y de todo. ¿Sí me entiende lo que trato de decir esto, no? Hay un proceso, sí, para el desarrollo de todo esto, pero no, entonces hay que sacar rápido al mercado y hay que poner cualquier cosa, sí, en las pobres aves para que ya estén listas en un mes. Pero ¿qué producto es eso? Nos estamos matando porque no tenemos paciencia, porque queremos venderlo más pronto y queremos ganar mucho dinero, lo que sea. Entonces, ¿dónde está todo lo que nos está diciendo el Señor? Estamos nosotros mismos acelerando. No aprendemos a ser pacientes, no aprendemos a esperar como el Señor nos enseña. Tal vez aquí una ilustración de una historia que leía de una maestra que estaba ahí con unos 30 niños pequeños y el día era estaba con tanta lluvia, tanto frío, que no podían ni salir los niños afuera y esta maestra se empezó a desesperar porque los niños estaban ahí ya sin saber qué hacer.
Y la paciencia de esta maestra ya no sabía, y estaba ahí en malas, estaba totalmente en malas esta maestra, y llegó el día, digamos la hora ya de salir. La hora de salir dijo, qué bien, entonces ahora sí, ya me voy a librar de los niños por fin. Y entonces un niño por ahí dice, es que quiero que me ayude a poner las botas, porque estaba frío y entonces no podía ponerle las botas. Y esta maestra luchaba y las botas, hasta que por fin le puso las botas al niño, ¿no? Ah, dijo, ahora sí. Y este niño dice, ¿sabe qué, maestra? Estas no son mis botas. Ah, y otra vez, a sacar las botas. Y bueno, entonces, ¿y de quién mismo son estas botas? Y el niño le dice, no, son de mi hermana que me prestó. Ay, otra vez a poner las botas, ¿no? Bueno, era una prueba de paciencia. No sé si usted le ha tenido que pasar estas cosas, ¿cómo es la paciencia? De pronto, ahorita dice, pero ya, dele, acabe rápido, porque ya tengo que, no sé cómo está su paciencia ahorita, ¿no? ¿Sí? Bueno, yo me estoy tomando el tiempo del Señor, no sé cuándo, pero si es impaciente, ahí está. Bueno, hermanos, les digo que yo mismo a veces soy bien impaciente. ¿Saben que algo me pasó aquí? Yo estaba repasando este texto, sí, estudiándolo porque para predicar, y, y sin darme cuenta estaba con impaciencia. ¿Qué horas acabo? Es que tengo que hacer más cosas. Y yo mismo impaciente en esto, ¿no? Después digo que, a ver, tuve que pedir perdón al Señor, ¿no? Porque sí, ser impaciente es un pecado. Entonces, ahí estuve, ya, otra vez con calma, sí. Entonces, el hermano que me espere nomás. Y tenía una cita ahí, entonces, bueno, ahora que tenga paciencia también, que me espere. Bueno, así nos pasa, ¿no? Así es el día a día, pero tenemos que aprender. Pero el mundo, por otro lado, como digo, nos está presionando. ¿Qué tienes que hacer? Ya, no debes esperar. Ahora es el tiempo, ahora es tu oportunidad. Ahora, ahora y ahora. Así nos enseña. Pero el Señor nos dice o nos enseña de otra manera en esta parte, ¿no? Yo creo que como digo, es el tiempo del Señor y hay que entender que solo aprendiendo un poco lo que dice la misma Biblia, para mí es importantísimo. El Señor le promete después de que cometieron el pecado de desobediencia a Adán y Eva, el Señor enseguida, ahí está en Génesis 3:15, les dice, les da una gran promesa de salvación, de que de la simiente iba a venir alguien que iba a salvarles de toda esa condena por el pecado. Bien, lo entendieron. ¿Y después de cuántos años vino el Salvador? Después de 2000 años. Toda esa generación, todos esos siglos, la gente tenía que esperar al Mesías, al Mesías y al Mesías, porque el Señor prometió. Y me he preguntado esto, ¿por qué hizo el Señor esperar tanto? ¿Por qué no vino antes del Señor Jesús? Para que la gente sea salva. Bueno, es el tiempo del Señor. No tengo explicación para eso, porque sé que el tiempo le corresponde al Señor. Pero, como digo, el Señor a veces se hace esperar mucho, pero es para que usted y yo aprendamos a esperar, ¿sí? Hay muchas enseñanzas detrás de todo esto y al final vino el Señor Jesús, sí, entregó su vida por nosotros para que los pecadores todos nos arrepintamos, reconozcamos que Él es nuestro Señor para tener la vida eterna. Ya. El apóstol Pablo dice, para mí ahora que entiendo esto, es mejor, es muchísimo mejor partir de este mundo. Quiero morirme, irme con el Señor. Pero si no, ya, parece que él tampoco tenía un poco de paciencia, él quería ya irse. No, pero el Señor dice, quédate un poco más, tienes que hacer más cosas. Otros, en cambio, como que están esperando de más. No quiero que venga el Señor, todavía quiero este mundo. Bueno, vemos de todo aquí, parece, ¿no? El punto es que debemos entender que el tiempo es del Señor. Y hay otra cosa más aquí en el versículo 9, que lo vamos a leer, donde dice, no se quejen unos con otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Este versículo, en medio de todo el contexto, sí, estamos en este tema cuando tenemos que aprender a esperar, parece que el que no aprende a esperar,
se empieza a quejar. Se quejan de todo. Impresionante. Como dije antes, en el semáforo se quejan. Ni siquiera pone el verde, si hasta en amarillo están pitando. No sé, están quejándose de todo. ¿Por qué no avanza rápido? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Quejas y quejas y quejas, porque todos están desesperados. No sé por qué. No sé hacia dónde estamos yendo tan rápido, les digo, ¿no? Pero entonces dice que aquí no se quejen unos a otros, más bien hay que aprender a esperar. A ver, yo voy a poner unos versículos, ¿sí? Y después voy a explicar un poquito más. Ya se va a dar cuenta por qué lo puse esto, ¿sí? Está en Proverbios, capítulo 23, hablando de lo que es no a la queja, porque aquí sale también una pregunta con respecto a esto. En Proverbios 23, 29, 30, escúchala, si has leído este texto, dice, hace muchas preguntas aquí el Señor, claro, lo escribió Salomón, pero es el Señor el que escribió todo esto. Dice, ¿de quién son los lamentos? Buena pregunta, ¿no? No sé si tiene la respuesta. El Señor está preguntando, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién los pesares? ¿De quién son los pleitos? ¿De quién, aquí viene, ¿no? ¿De quién las quejas? ¿Por qué se quejan? Dice el Señor. ¿De quién vienen las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados? Y da la respuesta al Señor. Del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Ah, esto ha sido entonces ¿para quién? Para el chumadito, diríamos, ¿no? Él es el que tiene que dar respuestas a esto. Nosotros ya no. Bueno, no sé cuál es su situación con respecto a esto, pero entre paréntesis nomás lo menciono. Sí, por la gracia del Señor, sí, Él nos puede liberar. Sí, yo soy uno más de todo esto. Sí, nos hace libres el Señor. Ese es el poder del Evangelio, de la salvación y de toda la transformación, regeneración que hace el Señor en una persona que tiene fe. Y también puede ser que alguien esté luchando todavía con esta situación. Bueno, el Señor, si usted es hijo de Dios, el Señor ha empezado esa obra y ojalá algún día pues desaparezca todo esto. Ya, ese es el propósito también de Dios. Pero ¿por qué puse estos versículos acá? Sí, en cuanto a lo que es cómo tenemos que aprender a esperar. Bueno, podría usar también esto para muchas cosas con respecto al tema mismo de lo que es el alcohol, como dice aquí. Pero cuando yo leí esto, parece ser que cuando dicen que aquí que no se quejen unos con otros, que parece que si bien es cierto, ya no estamos dependiendo del alcohol, pero parece que a veces estamos dependiendo del mundo. Lo que quiero decir es que parece que muchas veces nos embriagamos con las cosas del mundo. Y el mundo es el que nos presiona y el que nos influye tantas cosas a tal punto que no aprendemos a esperar. Y entonces, ahí yo puedo decir otra vez las preguntas. Entonces, ¿de quién son los lamentos? Del que no ha aprendido a esperar. Como dije antes, imagínense si cometieron este pecado de fornicación y no esperaron el matrimonio, la chica se queda embarazada, como sea, sí que va a haber tremendos lamentos, les digo. Y el Señor dice, ¿de quién son los lamentos? Yo diría, del que no ha aprendido a esperar. El Señor dice, esto es para el matrimonio, no antes. Espera. Pero el joven se desespera. No, Señor. Después pido perdón al Señor, dice, no. No, así no funciona. Así no funciona. Entonces dice, ¿de quién son los lamentos? Del que no ha aprendido a esperar. ¿De quién son los pesares? Primero me lamento y ahora estoy tan mal. ¿Qué voy a hacer? Se acabó el mundo. Todo se me va encima. Ya no sé qué hacer. Entro en angustia, entro en desesperación. Y ahora ya no sabe qué hacer. ¿De quién son los pleitos? ¿Por qué los pleitos? Porque, como digo, está embriagado del mundo. ¿De quién los pleitos? Del que no ha aprendido a esperar. Porque se metió en problemas antes. No era ahora. ¿Sí? De pronto, sí tenía, bueno, hay tantos casos que podría poner aquí, ¿no? ¿Qué sé yo? Usted quiere tener su casita propia y está bien, ¿no? Está bien. Pero no acelere. Es que
sí, no tengo nada, pero el crédito me dan mañana. Tenga $70,000, ¿no? O tal vez más. Bueno, no estoy en contra de la casa propia, pero ¿y ahora? Cuando digo aquí de quién son los pleitos, llega el mes, pleitos con la esposa y ahora, no sé, pues tú sacaste el crédito, verás cómo pagas. O sea, no, esperen un poco más. ¿Es la voluntad del Señor que tenga su casa propia o no? Claro, el Señor nos quiere bendecir, pero a su tiempo. Disculpen, solo cojo como ejemplos esto, ¿no? Porque si está funcionando, bueno, qué bien, pero si tienen pleitos, bueno, ahí es porque no hemos aprendido a esperar. ¿De quién las quejas? Lo que decimos aquí, según el texto, ¿de quién las quejas? Del que no ha aprendido a esperar. Quejas por aquí, quejas por allá, ¿no ves? Yo te dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? No sé, pues ahí vamos a ver. Híjole, nos quejamos. Y claro, lo más complicado es que terminamos quejándonos contra Dios. Es que no ves, tu Dios, ahí está, ¿dónde está tu Dios? Y Dios no dice que es bueno, dice que, ¿por qué esto? Ya se quejaron contra Dios, ¿no? ¿De quién las heridas gratuitas? ¿Qué cosas esto, no? Del que no ha aprendido a esperar. Él no te conviene, no es, ella no es, ¿no ves ahora? Ya pues, no aprendiste a esperar, yo te dije, dicen, ¿no? Con heridas gratuitas, ni siquiera tuvo que pagar, ha sido gratis, dice aquí, ¿no? Heridas gratuitas. ¿De quién los ojos morados? ¿Qué cosas? Nacido del chumadito, ¿se ven? Es del que no ha aprendido a esperar, del que no suelta la botella, claro. En otras palabras sería, usando esto, del que no ha aprendido a esperar las cosas, como el Señor manda, como el Señor lo ha puesto en su verdad, aquí en la Biblia. Entonces, aquí viene algo más del versículo, porque el Señor sí nos advierte, aquí en este versículo, donde estamos en el 9, ¿sí? En el 9, porque al final dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, para que no sean juzgados, porque el juez está a la puerta. El Señor nos está advirtiendo, nos está anticipando, el Señor es bueno en este sentido. Cuántas cosas que hace, cuántas circunstancias, personas, maestros, lo que sea, nos pone para decir, espera, espera, espera y espera y espera. Bueno, pero dice, si tú no has aprendido, hay un juez, pues va a venir consecuencias. Y ahí sí va a estar complicado. Un juicio detrás de todo esto, ¿no? Entonces aquí es donde el Señor Jesús, sabemos que Él es el Salvador del mundo. Qué bueno, qué bendición esto. Necesitamos, todos los pecadores necesitamos a Jesús. Necesitamos de Él para no ser condenados por el pecado. Y qué bueno, gracias a Dios, porque es un Dios de misericordia, de gracia, y por eso sacrificó a su Hijo por nosotros, para venirnos a salvar de la condena. Pero también el Señor vino a salvarnos de esto, de esas malas decisiones, esas malas cosas que nosotros cometemos porque no hemos aprendido a esperar. El Señor dice, así son las cosas, aprende. Tienes que aprender a esperar, nos dice el Señor. Pero es el Señor Jesús que está en nosotros, el Maestro que nos está instruyendo en todo tiempo. Hay que obedecerle, hay que escucharle al Señor Jesús. Él es el Maestro de todo esto. Él mismo nos fortalece para no caer o no anticipar las cosas, sino más bien aprender, como digo, a esperar. ¿Sí? Bueno, esto en primer lugar. Vamos a la segunda cosa cuando tenemos que aprender a esperar, es que debemos tener, creo que firmeza en las convicciones. Convicciones es certeza, es seguridad. Convicción es lo que voy a decir. Esta es mi convicción. Mi convicción es que yo he puesto mi fe en el Señor Jesús como mi Señor Salvador. Mi convicción es que en cualquier momento que yo parta de este mundo, yo voy a estar con mi Señor. Esa es mi convicción. Espero que su convicción sea no solo mía, es del creyente, del cristiano. Que nadie mueva esa convicción, esa seguridad. Y muchos se han dado cuenta que muchos quieren dañar esas convicciones. Pero no es para tanto, es que no es así. No, mi convicción es esta. Convicciones, firmeza en las convicciones. ¿Qué tal esto en las convicciones para los jóvenes, lo que venía diciendo, no? Que digan, sí, la palabra del Señor dice que la sexualidad es para el matrimonio. Mi convicción es que ahí voy a detenerme, pase lo que pase, porque esta es mi convicción. Qué bueno escuchar de los jóvenes esto, ¿no? Convicciones. Esto,
Entonces, dice que debemos tener convicciones, firmeza en las convicciones, porque el versículo 10 y 11, miren lo que dice. Hermanos, dice hermanos, tomen como ejemplo. Otra vez Santiago pone muchos ejemplos que son buenísimos. Dice hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han, esta parte, escuche bien, ¿no? En verdad el 11 dice, consideramos dichosos a quienes, a los que perseveraron, a los que supieron esperar. Ahí, pase lo que pase, ellos perseveraron. Dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Qué tremendo nuestro Dios. Entonces, firmeza en las convicciones. Tal vez tengamos que sufrir muchas veces, ¿no? Ya hablamos de la paciencia, pero aquí otra vez menciona el texto de sufrimiento y paciencia. Cuando tenemos claras nuestras convicciones, sí, a veces tenemos que sufrir. Ya me puedo imaginar a ese joven con esa convicción de que está esperando para el día del matrimonio. Pobre joven, está sufriendo, ¿o no? Pero para bien, hay que sufrir. No sé si me está entendiendo esto, ¿no? Cuando tenemos convicciones, sí, puede ser que tengamos que sufrir, pero la paciencia tiene que estar ahí. Pero aquí nos habla de los profetas. Dice, revisen el Antiguo Testamento, toda la Escritura para nosotros sería, ahí están el modelo de los profetas que supieron esperar, perseverar y tuvieron paciencia hasta el final. Bueno, nos deja todo el ejemplo aquí en las Escrituras del Señor. Ahora cuando digo sufrimiento y paciencia, yo dije, a ver, ¿a cuál profeta escojo de todos del Antiguo Testamento? Porque nos dice aquí Santiago, sí, hermanos, tomen como ejemplo el sufrimiento y paciencia de los profetas. Bueno, hay tantos ejemplos, como les digo, pero cogí a Jeremías, un profeta que hay del Antiguo Testamento, y este profeta se lo conoce también como el profeta que, ¿saben? Llorón. Así se lo conoce Jeremías, ¿no? El profeta llorón. ¿Por qué lloraba? ¿Lloraba porque lloraba por cualquier cosa? No, él lloraba porque sufría por su pueblo que era rebelde y no entendía el mensaje de Dios. Le escoge el Señor a Jeremías para que él exprese la voluntad del Señor, todo lo que quería hacer con su pueblo, pero el pueblo no le obedecía. Entonces él se lamentaba, él lloraba, él sufría porque él venía a ver, digamos, él estaba viendo que ya se venían todas esas calamidades que el Señor estaba diciendo si no obedecían. Y él se angustiaba, él sufría. Y por eso este versículo dice, ellos dijeron, vengan, tramemos un plan contra Jeremías, porque no le faltará la ley al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de nada lo que diga. ¿Cuál era la reacción de este pueblo? Le querían matar y no le querían hacer caso. Y él insistía, vean, el Señor dice esto, el Señor dice lo otro, vean. Pero el pueblo decía, no, ¿para qué esperamos eso? No, así no son las cosas. Mejor hay que eliminar a este profeta. Hay que quitarlo de aquí. Y claro, sí sufrió muchísimo, claro, Jeremías. Ese es el sufrimiento. Pero dice aquí Santiago, aprendan de estos profetas que perseveraron en medio del sufrimiento, lo que sea, porque el Señor estaba haciendo con ellos algo bien grande, así como quiere hacer el Señor con su vida, algo grande, pero usted tiene que aprender a esperar. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. Primero, bueno, hay tantos ejemplos que podría mostrar de lo que es en el mundo secular. Solo uno escogido, ¿sí? Usted ha escuchado, o sea, tal vez sabe más que mí, no sé, tal vez los músicos conocen más que esto, de este hombre Beethoven, ¿sí? ¿Cuál era la dificultad de Beethoven a los 42 años? ¿Qué le pasó a Beethoven? Era sordo. Pero esa sordera le llevó a lo que hoy conocemos quién es Beethoven. Un
un gran hombre extraordinario en la música, impresionante, pero fue por esta situación. Otros dirían, pero ¿para qué? Aquí se acabó todo. Pero perseveró, luchó con mayor razón. Y a veces, les digo, en el mundo usted puede ver, los más destacados son los que en verdad han tenido que sufrir muchísimo y tener mucha paciencia. ¿Qué de nosotros los cristianos? Sí tenemos todo. Ahora, ejemplos bíblicos, ¿qué tal la vida de José? Ese adolescente o que en la adolescencia mismo de José empezó una vida bien complicada de sufrimiento porque su familia, sus hermanos estaban en contra, querían matarlo, le envidiaban, terminaron vendiéndolo, lo hicieron esclavo, estuvo en la cárcel. Uy, qué tremendo sufrimiento de este joven. Pero, ¿qué pasaba por otro lado? Él confiaba en su Dios y dice que Dios estaba con él. Pasaron los años, él ya se hizo adulto y de pronto el Señor le muestra, ¿sabes para qué era todo esto? Y le indica, ¿qué es lo que llegó a ser José? Segundo, después de todo ese faraón, de todo ese gobernante poderoso de Egipto, él llegó a ser el segundo. Bueno, Dios tenía grandes planes con este hombre, pero a veces es necesario esto, perseverar. Si Jeremías no perseveraba en todo esto, tal vez ni teníamos el libro, no sé, bueno, Dios es soberano en todo esto. Bueno, pero el Señor fortaleció a Jeremías, este hombre que estaba ahí, y a todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento. Por eso Santiago dice, aprendan de esos hombres, aprendan a esperar. Entonces, con sufrimiento, con paciencia, bien, tenemos que aprender, ¿sí? Y no solo José, profetas en el Nuevo Testamento, el mismo apóstol Pablo, tremendo lo que hizo el apóstol Pablo, cómo perseveró, cómo sufrió con paciencia y a la final dijo, he ganado la buena batalla de la fe, estaba bien, aprendió, sí, él esperó en todas las promesas de Dios, pero en su tiempo. En el versículo 11 todavía es más específico, Santiago. En el versículo 11 vemos, seguimos con la perseverancia y la constancia. En otras palabras, lo que estamos viendo, cómo cuando tenemos que aprender a esperar, a ser perseverantes, constantes en las convicciones. Y en el versículo 11 nos dice de esta manera, en verdad, dice, consideramos dichosos a los que perseveran. Esa palabra dichosos, por eso cuando leímos antes recalqué un poco, sí, llegamos ahora a este punto, dice que considera dichosos a los que perseveran o perseveraron, y luego pone el ejemplo, dice, ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Santiago dice, ¿no? A los de su tiempo. Y ahora el Señor pregunta a cada uno de ustedes, ¿ustedes han escuchado la perseverancia de Job? Yo creo que casi todos conocemos la historia de Job. Porque cuando estamos en dificultades, cosas, ¿qué nos recomiendan? Lea el libro de Job, dice, ¿no? Buenísimo ese libro, bien interesante. Y por eso Santiago también parece que no sé cuántas veces se leyó el libro de Job y ahora está escribiendo esta carta y él dice, en verdad consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto lo que al final le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Entonces, ¿qué pasó aquí? La perseverancia y la constancia. Y pongo lo que le pasó a Job al final, ¿sí? Ahí podemos ver. Después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. ¿Cuál era el plan de Dios con Job? Primero, el Señor le estaba mostrando que es importantísimo aprender a esperar. Y Job fue un alumno que aprendió a esperar. Qué terrible lo que le pasó a Job. Ahí, ¿qué es lo que estaba pasando? Él era un hombre de fe, un hombre justo, pero el Señor estaba probando la fe y le quitó todo. Bueno, lo único que no le quitó era la vida. Tenía vida, pero era enfermo. Lo mismo que nada, dirían alguien, ¿no? O sea, solo la vida tenía, pero él perseveró y vienen sus amigos y le empiezan a decir, mira, tienes que confesar tu pecado, esto no es así, y es que esto no es normal, ¿qué te pasa, Job? Tienes que decirlo. Y esos buenos amigos, entre comillas, más bien le quieren inquietar, le ponen en duda la fe, y él perseveró. ¿Cuántas cosas que les dijeron sus amigos? Pero este hombre perseveró, y eso nos está diciendo Santiago.
perseveró y perseveró, ahí estaba, ¿sí? Y mientras más perseveraba, fortalecía también su fe. Y luego, como leímos este versículo, el resultado ha sido que el Señor quería bendecirle, el doble, en todo sentido, ¿no? En todo sentido. Entonces, aquí es donde tenemos que, en verdad, aprender a esperar. Sufriendo, perseverando, paciencia, constancia. El tiempo es del Señor. Aprendamos. El Señor nos está instruyendo. Firmeza en las convicciones. Repito, sus convicciones tienen que ser claras. Su fe en cuanto a lo que es la palabra, en lo que es Dios, iglesia, tiene que saber bien y usted tiene que mantenerse en esas convicciones. No dude, sino más bien aquí, como estamos viendo, Job tuvo muchas razones para dudar, para dejar, pero perseveró, porque el Señor estaba haciendo una obra perfecta en su vida. Y esto es lo que quiere hacer el Señor con nosotros. Pero, dice, aprenda a esperar. ¿Sí? Tengo algo bien grande, pero esperen. Esperen y esperen, aprendan. Y por último, tiene que ver esto con la integridad ante la verdad. ¿Qué significa? Dice, cuando tenemos que aprender a esperar, y nos expresa el versículo 12, concluimos con el versículo 12. Y Santiago lo dice de esta manera, ¿no? Sobre todo, bien, ya expresó muchas cosas Santiago, lo anterior, ¿sí? Y no solo lo de estos versículos, sino también todo el capítulo 5, o más antes también. Entonces, Santiago dice, sobre todo lo que les acabo de mencionar, dice Santiago, sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, que su sí sea sí y su no, no, para que no sean condenados. Integridad ante la verdad. Tenemos que aprender. Cuando estamos tenemos que aprender a esperar. Esto para mí es importante. Es ser íntegros ante la verdad, que es la Biblia. Ahora, hermanos, aquí algo parecido también, claro, ya lo dijo el mismo Señor Jesús, es la misma palabra, ¿sí? En Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa además proviene ¿de quién? Del maligno. Entonces, cuando estamos dudando que sí, que no, y de pronto sí teníamos que decir no, pero al final dijimos no, el Señor dice, esto es del maligno. El diablo ha estado en medio de todo esto, ¿no? Porque ustedes tienen que ser íntegros ante la verdad. Entonces, yo por eso puse aquí sabiduría en las decisiones. ¿Cuántas decisiones tenemos que tomar cada día? Pero tienen que ser las reales, las que vienen de Dios. No tome decisiones al apuro. Y peor, cuando se tiene que tomar decisiones, cuando estamos en conflictos, en problemas, en dificultades. Parece que ahí la humanidad toma más decisiones que nunca. Pero esas decisiones, déjenme decirles, son las peores. Esas no funcionan. Esas no son las sabias. Las decisiones sabias tienen que ser a la luz de la palabra, consciente, estar en paz con Dios. Y el Señor en su palabra le va a mostrar lo que usted tiene que hacer. Pidiendo consejo, guía, lo que sea. No tome decisiones cuando su corazón está inquieto. Está ahí sin saber qué hacer. Ahí, como les digo, son las peores decisiones que el humano puede tomar. Entonces, integridad ante la verdad es esto. Pero hay algo detrás de todo esto, ¿no? Cuando yo puse aquí integridad ante la verdad, sabiduría en las decisiones, es que el Señor dice que no deben, que su sí sea sí, su no, no. Entonces de por medio está la verdad y por otro lado está la mentira. Es que cuando nos metemos a esto de la mentira, vean lo que pasa. Los hijos, no puedo decir que aprenden a mentir porque es nuestra naturaleza, solamente desarrollan la mentira. Y cuando ya son adolescentes, qué historias que se lanzan a sus papás. Y lo lamentable es que los papás nos creemos de las mentiras. Pero también, de otro lado, los papás, para excusarse de algo, le lanzan también mentiras. Y no se dan cuenta que están mintiendo a sus hijos. Ahora, el conflicto entre esposos, qué engaño, qué mentiras que se lanzan, ¿no? Ahora, no solo los hijos, no solo los padres, no solo los esposos. ¿Qué tal los jefes en una empresa?
¿Qué mentiras que se lanzan para no pagar bien a los empleados? Es que ahora, ¿saben qué? Lamentablemente fuimos en pérdida, dicen, ¿no? No hay utilidades y tenemos que bajarles un poco. Que nos fue mal, dicen, ¿no? Bueno, será. De pronto están mintiendo, ¿no? Pero esa es una excusa. Los patronos que mienten a los empleados, y ahora los empleados también, como que no se quedan atrás, ¿no? Nos están mintiendo, entonces ya va a haber, dicen, ¿no? La revancha, la venganza, y también se desquitan, se van llevando las cosas, ¿no? Mienten que han trabajado las 8 horas, trabajan a medio gas, lo que sea, ¿no? Mienten. Entonces, vean, no hay integridad en la verdad, ¿no? Es porque no han aprendido a esperar. Detrás de esto está este tema, ¿no? Y no se diga, bueno, aquí no me quiero meter en conflictos, pero ¿qué tal de los políticos? ¿Qué tal de los gobiernos? Bueno, en la mañana me dijeron, sí, el gobierno miente. Le dije, no, yo no dije nada. Bueno, los gobiernos, digo, ¿no? Pero ¿qué los ciudadanos? Si el gobierno miente y los ciudadanos sí hablan la verdad o no, también mienten. ¿Qué caos entonces? ¿A dónde hemos llegado? A un mundo de mentira. Y por eso el Señor dice, no han aprendido ustedes. ¿Por qué mienten? Porque no han aprendido a esperar. Analizará esto, ¿no? Mienten porque no han aprendido a esperar. Al joven que no sabe esperar y le mientes que esto, lo otro. Ay, qué cuentos, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Porque no saben esperar. Entonces la mentira, quieren, lo que hablábamos la semana anterior, quieren enriquecerse y todo eso, y quieren ya, no quieren como tiene que ser. Entonces hay que mentir, hay que engañar. Y por eso aquí Santiago dice que su sí sea sí, su no, no. Me gusta mucho este material que usamos, yo lo uso mucho en la consejería del prematrimonial, dice, antes de dar el sí. Me gusta el título, ¿no? Antes de dar el sí. Entonces, si alguien quiere casarse, bien, yo le digo, sigamos este curso, mínimo unos 3 meses. 3 meses, ¿no será que lo hacemos en un mes? No, mínimo 3 meses, le digo, ¿no? Pero ¿por qué tanto apuro? Es que algunos están demasiado apurados, les digo, ¿no? No quieren ni siquiera un mes. Dices que, bueno, ni siquiera lo dicen, no. Y yo les digo, no, por lo menos 3 meses. Y bueno, ahí empezamos a trabajar las lecciones y algunos dicen, empiezan a querer acelerar la cosa, ¿no? No, 3 meses. Bueno, pero cuántas cosas que se aprende y cuando ya han pasado este curso, les digo, ahora sí, están dispuestos a decir sí. ¿Saben qué es lo que ha pasado con algunos? Han dicho no, mejor no. Ah, bueno, ya aprendiste, ¿sí? Otros dicen sí, bueno, ya, entonces, bienvenido al mundo de... Y entonces los casados se casan y ahora, digo, tienes que aprender a esperar o tienen que aprender a esperar hasta que la muerte los separe por un acaso, ¿no? Claro, esa es la voluntad de Dios, así es o no. Pero otros dicen, no, no quiero esperar hasta que la muerte nos separe. Ya no aguanto más. Bueno, ya esto no aprendemos, ¿se dan cuenta? No aprendemos a esperar las cosas como son. Entonces, hermanos, que nuestro sí sea sí, nuestro no, integridad ante la verdad. Y quiero concluir con esto, hermanos, sí, recalcando otra vez de que Jesús prácticamente es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces Jesús es la verdad. Tenemos que sumergirnos en esa verdad. Primero, para no ser condenados por el pecado. Y segundo, porque vamos a aprender las cosas mientras el Señor nos mantiene aquí en este mundo para aprenderlo bien. Pero tenemos que aprender a esperar. Así como el niño, imagínense si el niño acaba la escuela, dice, yo no quiero esperar 6 años más en el colegio, quiero matricularme en la universidad. ¿Quién le da cupo en la universidad? Ni los que sacan 999 en las pruebas. No les dan cupo, ¿no? Bueno,
Entonces, pero a veces parece que estamos tan desesperados, queremos saltar pasos. No, el Señor dice, tienes que hacer esto, espera, llega el tiempo. Entonces, cuando viene el tiempo del Señor, sí que es una bendición, les digo, ya es otra cosa, ¿sí? No lo haga antes. Entonces, hermanos, yo lo puse esto, el tiempo en verdad es muy valioso. No lo menciono antes, pero ahora lo menciono. Así es, el tiempo es muy valioso. Y tal vez por eso es que algunos se desesperan en hacer tanto, pero es muy valioso, por lo cual hay que saberlo aprovechar al máximo, al máximo. Pero por otro lado, también hay que aprender a esperar algunas cosas que parecen como urgentes, entre comillas. Pero hay que aprender cómo, con paciencia, con sufrimiento y perseverancia. Para esto se debe tener firmeza en las convicciones, lo que dijimos, sobre todo espirituales, y ser íntegros. ¿Ante qué? Ante la verdad, íntegros ante la Biblia. Ahí el Señor nos va a bendecir, las cosas van a ser diferentes. Y eso es lo que dijo Jesús. Miren, el enemigo vino aquí a matar, robar, destruir. Yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, el enemigo es el que quiere acelerar. El enemigo es el que quiere presionar porque le quiere destruir por apresurado, por apurado. Pero el Señor dice, no, espera, yo he venido aquí a darte vida abundante. Así que la clave está en el Señor Jesús. Que esté claro, fundamentado bien en nuestra vida, en nuestro corazón y en nuestra mente.